Si bien es cierto, tuvimos la confesión en juicio oral y público por parte del acusado Óscar Luis Benítez. Esa confesión se dio recién la semana pasada. Hoy culminamos un juicio que duró aproximadamente 7 meses. Habíamos iniciado aquel 5 de enero, el año en curso. Un juicio oral y público muy largo, con un caudal probatorio realmente abundante en cuanto a documentales, en cuanto a pruebas periciales y en cuanto a declaraciones testimoniales. Para que tengas un conocimiento de lo que fue el juicio oral, puedo contarte que tomamos declaración testimonial en juicio oral a más de 50 personas, además de escuchar también los testimonios de 4 personas que declararon bajo la figura del anticipo jurisdiccional de prueba ya en años anteriores, y ese material se guardó en cassette de las épocas y fueron reproducidos en este juicio oral. Son audiencias realmente muy largas, son testimonios muy largos y finalmente son los elementos que sirven al tribunal de sentencia para formar su convicción y llegar al estado intelectual de certeza, que es el estado que nos exige la ley procesal para condenar. Podría contarte que entre los testimonios, entre las pruebas más importantes están en primer lugar los testimonios de la misma familia, ¿verdad? Empezábamos el juicio escuchando el testimonio de la madre de Cecilia Cubas, la señora Mirta Businski. Siguió el testimonio de Raúl Cubas, padre de la señorita, y escuchamos también el testimonio de la señora Silvia Cubas, hermana de Cecilia. Realmente el testimonio de esta familia fue desgarrador, fue muy emotivo, fue muy fuerte. La madre de Cecilia nos contaba que ella estaba, el día del secuestro, estaba en su casa, en la cocina, escuchó unos ruidos muy fuertes, unos disparos de arma de fuego. Ella misma salió al patio a ver qué ocurría, la alertó a su seguridad de ese hecho y fue corriendo a una cuadra de la casa y encontró nada más y nada menos que la camioneta de su hija rociada a balazos, con la chica ya, con Cecilia ya desaparecida y sin que existan testigos presenciales del hecho. O sea, puedes imaginarte la tremenda desesperación, la desazón en que se sumió esa pobre señora con semejante cuadro, ¿verdad? Bueno, así empezábamos nosotros el juicio oral y público a este señor de nombre Óscar Luis Benítez, que como bien lo señalaste al inicio, es una persona clave dentro de la estructura criminal, es una persona de las más importantes dentro de la estructura jerárquica de esta organización criminal. Se probó en juicio oral y público que Óscar Luis Benítez es el líder del ala operativa o del ala ejecutor de esta banda criminal. Al igual que también el líder del grupo decisor es Osmar Martínez, que ya fuera condenado anteriormente en un juicio oral y público y que perdiera la vida ya en prisión purgando una condena. Estas 2 personas son prácticamente la cabeza de esta asociación criminal. Recordemos también que el grupo decisor, que es el grupo que tomaba las decisiones, estaba compuesto por una gran cantidad de personas, muchas de ellas condenadas hoy día en juicios anteriores, otras prófugas. Y también el grupo ejecutor o el grupo operativo estaba integrado por varias personas, a cuya cabeza estaba este señor Óscar Luis Benítez. El único vínculo entre ambos grupos eran Omar Martínez y Óscar Luis Benítez, y eso se probó acabadamente en juicio gracias al estupendo trabajo del perito de la Fiscalía, el licenciado Alfredo Zarate, que realizó un trabajo realmente fabuloso de cruce de llamadas. Este cruce de llamadas fue la prueba madre en el juicio oral, permitió determinar, en primer lugar, el teléfono que utilizaba este señor Óscar Benítez. Y a partir de la individualización del teléfono, de la línea telefónica que utilizaba este señor, se pudo establecer el cruce de llamadas y se pudo establecer o tejer realmente la red de personas con las que este señor se comunicaba. Y se pudo determinar en juicio, se pudo probar que Óscar Benítez dirigió el seguimiento previo a Cecilia desde mucho tiempo antes de aquel 21 de septiembre del año 2004, fecha en que consumaron el secuestro. Esa rutina, o mejor dicho, siguieron y estudiaron la rutina de Cecilia Cubas, que era una rutina, según nos expresaban sus propios familiares, muy, muy estricta y con muy pocas variantes. Es decir, ella se movía
de su hogar a su lugar de trabajo, del lugar de trabajo al gimnasio y del gimnasio nuevamente a la casa. Estas comunicaciones se fueron acrecentando día a día entre Oscar Benítez y otras personas, eh, también partícipes del hecho punible que nos ocupa, y se fueron acrecentando a medida que llegaba la fecha del secuestro. El día del secuestro, esas conversaciones fueron intensas y las celdas de las antenas de las telefónicas pudieron determinar que el día del secuestro, a la hora del secuestro, ubicaban a Oscar Benítez con su aparato celular en la zona del secuestro. Lo mismo pasó con el operativo Rescate. Oscar Benítez comandó el operativo Rescate desde la ciudad de Itacurubí de la Cordillera, y ese cruce de llamada permitió el seguimiento desde que salieron, mejor dicho, de Asunción, sobre la calle Cacarayá, el arquitecto Sapienza y el señor San Martín, que eran las personas designadas por el ingeniero Cuba para llevar los $300.000 del rescate, con la esperanza de obtener la liberación sana y salva de Cecilia. Ese circuito que ellos siguieron le fue expresamente marcado por esta gente, por este grupo criminal. Ellos no tomaron una ruta o una vía voluntaria, sino fueron siguiendo expresamente las directivas que el grupo le marcó. Y Oscar Benítez también se probó en juicio que él comandó todo este operativo del secuestro. Él iba realizando llamadas con varias personas que controlaban a estas personas que llevaban el dinero desde Asunción, pasando por el campus universitario de la Universidad Nacional de Asunción, llegando a Areguá, trasladándose posteriormente hasta Itacurubí de la Cordillera para llegar finalmente a la zona de Nueva Londres, allá en las inmediaciones de Coronel Oviedo, y en un paraje bastante separado del casco urbano, atravesando un puente, en horas de la noche, con muy poca visibilidad, se realizó el pago del rescate, siempre cumpliendo las directivas de este grupo criminal. Las celdas de las antenas también señalan a Oscar Luis Benítez en el lugar o en la zona en donde se realizó el pago del rescate. Finalmente, también se logró la vinculación de Oscar Benítez con la llamada Casa del Terror, en donde fue ubicado el cuerpo sin vida de Cecilia Cubas aquel 16 de febrero del año 2005. Y también están los vínculos de las personas que trataban físicamente o en forma real con Cecilia en la casa, que eran Severiano Martínez y otra persona cuyo nombre no recuerdo. Y estas personas también rendían informes diarios a Oscar Martínez, además de que utilizaban una camioneta blanca, utilizaban en forma conjunta Anastasio Mieres y Oscar Martínez, y ambos fueron vistos en la Casa del Terror. Eso a grosso modo en cuanto al cruce de llamadas, Osvaldo, que es la prueba madre en este juicio oral y público. Eso es lo que puedo decirte con respecto a las vinculaciones de este señor con el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas. Clarísimo, doctor. Sobre la medición de la pena, ¿por qué 34 años? ¿Perdón? Sobre la medición de la pena, ¿por qué le aplicaron 34 años de condena? Con respecto a la pena, Osvaldo, debemos ubicarnos también en la fecha en que ocurrieron los hechos. Estos hechos ocurrieron en el año 2003. En el 2003, la pena privativa de libertad máxima estaba estipulada en 25 años. Eso cambió posteriormente con la ley 3440 del año 2008, y actualmente el máximo de la pena privativa de libertad llega a 30 años. En el caso de Oscar Benítez, se dio un concurso de hechos punibles, que es una operación técnica jurídica que se realiza al haber sido encontrado responsable de dos tipos penales. El secuestro, que tiene un marco penal de 15 a 25 años, llega al máximo de la pena establecida en ese entonces. Y el homicidio, que también tiene una pena el homicidio agravado, que llega hasta los 20 años. Entonces, haciendo la operación técnica, teníamos que este señor se exponía a una pena mínima de 15 años y a una pena máxima de 25 años. Realmente estuvimos contestes con la pretensión punitiva del Ministerio Público, atendiendo a que el hecho que hoy juzgamos, o que terminamos de juzgar, realmente es un hecho sumamente grave, es un hecho sumamente triste, es un hecho punible icónico en el Paraguay. Todo el mundo tiene conocimiento, gran parte de la población tiene conocimiento de lo que padeció Cecilia Cubas, lo que padeció su familia con todo este operativo criminal montado en contra de la misma.
Recordemos también que Cecilia Cubas fue dopada, fue maniatada con una cinta de embalaje y dopada y dormida fue introducida en el túnel de la llamada Casa del Terror y ahí la enterraron. Es decir, ella falleció o fue enterrada viva y falleció estando dopada, estando dormida. A esa conclusión llegó la autopsia que llevó adelante el doctor Lemire, que también declaró el juicio oral, y a esa conclusión también llegó una bioquímica forense que analizó años después, gracias al avance de la tecnología y gracias al avance de la medicina, pudo determinarse con los pelos que habían sido encontrados, que eran pelos de Cecilia, que esta chica había sido dopada y que fue enterrada viva. Doctor, Me preguntás por qué no aplicamos el máximo de la pena. Bueno, tuvimos sí. en consideración el arrepentimiento, si bien es cierto un arrepentimiento harto tardío que prestó este señor apenas una semana atrás, una cosa así, o 10 días atrás. Y como bien decía hoy en juicio oral la hermana Cecilia Cubas, hubiese sido interesante que este arrepentimiento se diera posterior al cobro del secuestro y antes de la muerte de Cecilia, de tal manera a evitar la consecuencia tan desagradable con la que todos nos encontramos. Hubiese sido también interesante que este arrepentimiento se diera tiempo después del homicidio para que gracias a su testimonio pueda procederse a la aprehensión de estas personas y evitar que sigan cometiendo hechos punibles. Sin embargo, este señor estuvo prófugo de la justicia por 12 años, fue encontrado en el Brasil, fue capturado en el Brasil, en donde también dio una batalla judicial y 16 años después de su fuga, hoy fue sometido a juicio oral y público. Esas son las razones, Osvaldo, por las cuales le dimos 24 años de pena privativa de libertad. Más 10 años de medida de seguridad. Evidentemente, por lo que está explicando usted, doctor, 1 año le sacaron por el hecho de que expresó su arrepentimiento público. Pero son Así 24 mismo, años... además que no tiene antecedentes penales. Sí, entiendo. Y los 10 años que son el plazo máximo, digo, el tiempo máximo de medida de seguridad, ¿le aplicaron con todo también eso? La medida de seguridad, Osvaldo, se aplica con otro criterio distinto al de la pena. La medida de seguridad tiene la finalidad o tiene el objetivo de proteger a la sociedad de la peligrosidad de personas que delinquen. Y en este caso se hace una prognosis acerca de la personalidad de la persona declarada culpable, o sea, del autor en este caso. Y en base a esa prognosis, en base a la posibilidad o a la expectativa que haya de que esa persona vuelva a delinquir en el futuro en hechos de similar naturaleza, es que se le aplica esta medida de seguridad, que consiste básicamente también en una privación de libertad, aunque de naturaleza distinta y de establecimientos adecuados para el mismo. Recordemos que la peligrosidad de Oscar Benítez fue determinada en primer lugar a través de la conexión probada del juicio entre esta organización criminal de la que él forma parte, conocida como el EPP, con nada más y nada menos que la FARC, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y eso quedó acreditado con el intercambio de correos que también fueron producidos en juicio oral y público que se dieron entre Omar Martínez y Rodrigo Granda, aquel que fuera el líder de las FARC. Este trato entre ellos no solamente se limitó a los correos electrónicos, sino que también tuvieron reuniones en Venezuela. Y recordemos que Oscar Benítez es persona de principal importancia, de principal trascendencia dentro de lo que es esta banda criminal. Entonces no hace falta que me explaye en cuanto al peligro que significa la conexión FARC, la conexión EPP con el asesoramiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para determinar la gravedad o la peligrosidad, mejor dicho, en la persona de Oscar Benítez.